has nombrado, Marcos, a Jorge Fernández. Yo recuerdo, pues bueno, cuando me vino a consulta y, pues bueno, cómo se veía claramente pues esa hiperexpresión y los anticuerpos contra la borrelia, el famoso Lyme, que parece que ahora nos está inundando por las nubes. Pero hay algo maravilloso de lo cual has hablado cuando esa múltiple cantidad de tóxicos que están haciendo que el sistema inmune literalmente esté agotando su capacidad de modulación y competencia para enfrentarnos a múltiples virus y patógenos, evidentemente acaban dando lugar a una replicación de muchos de los patógenos que viven de forma latente sin replicarse y con los cuales estamos conviviendo, y una persona de forma competente no, pues lo puede manejar bien. Fíjate, yo tengo muchos pacientes seropositivos y he estudiado mucho el VIH. Cuando nació en los años 80, en el 84, 85, pues solo había una teoría. VIH conducía a lo que conducía a una muerte irrevocable por el descenso de CD4, como todos bien conocemos, pero luego ya en los años 90, Luc Montagnier, uno de los descubridores, ya habló de los cofactores que actualmente ya están más que consolidados, ¿vale? Pues precisamente por el tema de la masa muscular. Hay gente que incluso no tomó antirretrovirales y son sobrevividores a largo plazo que no tienen descenso de CD4, y actualmente vivimos con aparentes pandemias de Epstein-Barr, de citomegalovirus, de herpes simplex, de Bartonella, de SIBO, de Lyme, y en la última pandemia que hemos vivido se hablaban de los cofactores y cómo, por ejemplo, más allá de la edad, el síndrome metabólico por la lipotoxicidad, tóxicos que se acumulan porque el organismo los tiene que acumular porque buscan la grasa donde acumularse esos tóxicos, generan esa lipotoxicidad que favorecen tormentas de citoquinas. Entonces, cuando hablamos de Correcto. generar una Así es. industria, Existe esa claro, inflamación. Ahí está, menos mal. Bueno, ay, sí, sí, se ha cortado, perdona, sí, entonces, que sí, cuando hablamos sí. de la industria que tiene que girar alrededor y debemos de hacerla, de conseguir los mejores fármacos para cuando sean necesarios, antibióticos, antivirales, citostáticos, etcétera, sí. Pero ¿qué está ocurriendo para que nuestro sistema inmune pierda la competencia y qué estamos perdiendo de vista? Es en realidad, como te decía antes, la vida y la muerte pasa a través del sistema inmune. Todo lo que fastidia el sistema inmune va a tener sus consecuencias y todo pasa por grandes distracciones. El sistema inmune no se vuelve loco porque le da la gana para producir una patología autoinmunitaria. Mira, Antonio, existen solamente dos cosas que pueden entrar en la célula, entrar en el núcleo, fastidiarlo y producir dos cosas, o una mutación celular que puede inducir el cáncer o morir. Pero antes de producir esas mutaciones, producen un cambio en la vibración electromagnética. O sea, recordemos que una célula sana oscila entre 86 y 92 milivoltios. Es como una batería. De hecho, todo es vibración, todo es energía. Eso lo sabemos muy bien. Y los estudios revelan que si una célula va perdiendo su campo potencial, y eso depende de los campos de membrana, el potasio que está intracelular sale por un momento, el sodio entra, vuelve a entrar como si fueran puertas giratorias que mantienen el gradiente de tensión. Y ese pulsar es lo que hace que las células vibren y se comuniquen entre sí. Es un estudio muy interesante publicado en la Universidad Imperial de Japón en el año 2003. El título es muy bonito, pues dice The Cells Talks, las células hablan. Y es cierto, las células hablan, se comunican a través de ese pulsar electromagnético con el sistema inmune que las reconoce. ¿Qué pasa si una célula pierde energía? ¿O qué pasa si una célula tiene sustancias químicas tóxicas? Que cambia, se distorsiona esa vibración electromagnética. Es reconocida por parte del sistema inmune que, ojo, por cuanto concierne las sustancias tóxicas, te da una ventana que oscila entre un mínimo de 5 años o un máximo de 15, 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos grandes grupos de glóbulos blancos. Tú los conoces muy bien. Tenemos el grupo como del día a día, el ejército regular, y tienen luego los NK, los terribles natural killers. A esos son las boinas verdes que por favor son apenas un 3-5%, no me lo fastidien tanto porque si no se pueden volver como unas bestias negras. Entonces, el glóbulo blanco original
comienza a intentar quitar esas sustancias químicas. Entonces le da con todas sus herramientas. Le da con las inmunoglobulinas, la G, la M y tal cual, después la interleuquina, luego comienza con el factor necrosante tumoral y cuando ya no puede más, pues manda un mensaje a los NK, ¿sabes qué? Ocúpate tú. ¿Y qué va a hacer el NK? Pues que se va a cargar la célula. Como él reciba Claro. algo, es que destruye la célula. Pero pregunta, ¿ha resuelto el problema? Pues no, porque el tóxico se adhiere a la membrana celular de la célula que está al lado y la historia se repite y se repite y se repite. Enfermedad autoinmunitaria. Y cuidado que aquí estás hablando de esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, el Sjögren, lupus eritematoso, la propia diabetes, o sea, prácticamente muchas de esas enfermedades autoinmunitarias que la damos por descontado de que es por genética, es en realidad por epigenética, porque me han chinchado el sistema inmune. Entonces, Claro, y claro, ahí es donde de forma colateral, perdona Marcos, podemos sí, descubrir aparentemente un Epstein-Barr que está replicando y damos correcto, antivirales en esa confusión. correcto. Y fíjate lo que pasa precisamente con esto. Nosotros convivimos con el enemigo. Nosotros tenemos un puñado, por lo menos cinco, bueno, dos que son de la misma, son todos de la misma familia, que son del grupo herpes. Tienes el herpes uno y el herpes 2. Tienes el Epstein-Barr de la mononucleosis, el citomegalovirus y el varicela zoster. Ok. Eso se han repartido tu cuerpo y mi cuerpo en una forma muy estratégica. Tú tienes el Epstein-Barr que está en la cadena laterocervical del cuello, en el vaso y en el hígado. Tienes el citomegalovirus que invade todos tus músculos, incluyendo el músculo cardíaco. ¿Ok? Luego tenemos el varicela zoster, que una vez que te haya dado varicela, pues se aloja en los ganglios que están paravertebrales cerca de la médula. Y finalmente tenemos el virus, ¿cuál me falta? Me falta uno, ¿no? El Epstein-Barr te dije, El citomegalovirus, Epstein. varicela zoster y el herpes urido. Y El los herpes herpes 1 y 1 2. es el uno que tenemos en la mucosa oral y el 2 tenemos a nivel genital. Bien, así se han distribuido en tu cuerpo, pero están latentes, latentes. Ojo que el 80% del sistema inmune hemos dicho que tiene que ir al intestino, pero el 20% que queda está circulando, como policías escaneando, escaneando. Ahí hay un grupo de ellos que se comportan como carceleros. Esos carceleros van a tener a raya todo este grupo de virus. Cuando yo hablo de distracción inmunológica, hablo de los glóbulos blancos del intestino y hablo de los carceleros. Por eso es que es normalísimo para nosotros conseguir reactivaciones virales en una persona intoxicada, igual como tiene hecho polvo la biota intestinal, puede tener una reactivación de Epstein-Barr, una reactivación de herpes, y si ha tenido borrelia, reactivación de borrelia, o sea, bueno, de borrelia, Bartonella, Babesia, de la que Sí, fuera, de Lyme. Entonces te llega un paciente que a nivel biomolecular tiene una cantidad de cosas que digo, si tú no tienes un protocolo ya predefinido, es que no sabes ni por dónde empezar, ¿entiendes? Y tenemos que totalmente. comenzar por algún lado. Primero, el estrés oxidativo te indica, esa persona está desnutrida a nivel celular, hay que nutrirla, por vía oral, por vía intravenosa. Esa persona está con una pérdida de energía brutal, tienes que hacer tratamientos para poder mejorar la parte energética. Luego, contemporáneamente, nos llega el estudio de la biota intestinal, vamos tratando intestino y preparando ese individuo para la última fase, que es la fase de desintoxicación. Sobre la marcha, nuestra internista revisa si existe la necesidad de algún estudio más profundizado en un órgano, una resonancia, un eco, un TAC o lo que se necesite. Y finalmente tenemos nuestra especialista de la parte emocional. O sea, vamos pasando por todas las áreas para que el paciente, oye, te salga pero perfecto y limpio en la brevedad del tiempo que se pueda a nivel de la lejanía, de la economía de cada quien, ¿entiendes? Pero ese es si tú no lo haces así, es complejo, porque es como son muchas piezas de un rompecabezas que no sabes si, bueno, comenzamos siempre por las esquinitas, ¿no? Pero por lo menos ese es nuestro logro. Nuestro logro de hace 20 años es haber logrado protocolizar todos estos elementos para que sea un resultado tangible en un periodo de tiempo prudencial, que no nos tiremos 3, 4 años, pero 8 meses, año y medio es bastante razonable para una patología que a veces dura 20 años con los pacientes que nos llegan, ¿ves?